Hola, hola, mi gente curiosa y amante de las historias. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, uno que mezcla tradición, amor, a veces drama y, otras veces, un final de ensueño, o no tanto. Hoy, vamos a explorar las bodas arregladas en Turquía. Sí, lo escuchaste bien, esas uniones matrimoniales que a veces nos suenan tan lejanas pero que, en realidad, siguen siendo parte de muchas culturas alrededor del mundo. Prepárense para un viaje cultural, para conocer tradiciones arraigadas y para desentrañar las complejidades que se esconden detrás de estas uniones. Y antes de que nos dejemos llevar por la curiosidad, no olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que, si les gusta este tipo de contenido, ya saben, suscríbanse. Activen la campanita y denle al like que no cuesta nada. Vamos, sin más preámbulos, a lo que nos compete. Turquía, ese país mágico a caballo entre dos continentes, con una historia milenaria, una gastronomía que enamora y una cultura riquísima, también es un lugar donde las bodas arregladas han jugado un papel importante. Aclaremos algo desde el principio, cuando hablamos de bodas arregladas no nos referimos a matrimonios forzados, aunque, lamentablemente, en algunas ocasiones la línea se puede volver difusa. En esencia, una boda arreglada, en el contexto que vamos a analizar, implica que las familias o, en ciertos casos, terceros, juegan un papel fundamental en la elección del cónyuge. Esto se hace, generalmente, con la intención de mantener la cohesión familiar, asegurar un buen futuro para sus hijos o fortalecer lazos sociales o económicos. Puede que esto nos suene extraño, en un mundo donde el amor romántico, ese flechazo instantáneo, es el ideal. Pero es importante entender que estas costumbres tienen raíces profundas en la historia y en la estructura social de ciertas comunidades. Profundicemos un poco más en estas raíces. La idea de que la familia, y no el individuo, es la unidad básica de la sociedad ha sido una constante en muchas culturas a lo largo de la historia. En este contexto, el matrimonio se ve menos como una unión entre dos personas enamoradas y más como una alianza entre dos familias, un pacto que afecta a muchos más que solo a la pareja. En el pasado, en sociedades agrícolas o tribales, el matrimonio era fundamental para asegurar la continuidad de la línea familiar, la transmisión de tierras y bienes, y la protección mutua. La elección de pareja, por lo tanto, no se dejaba al azar o a los caprichos del corazón, sino que se convertía en un asunto de responsabilidad familiar, donde la experiencia y la sabiduría de los mayores eran consideradas cruciales. En Turquía, esta práctica ha ido disminuyendo con el tiempo, sobre todo en las grandes ciudades y entre las generaciones más jóvenes, que cada vez son más propensas a elegir por sí mismas a sus parejas. Sin embargo, en áreas rurales, en comunidades más conservadoras, y en algunas familias con fuertes valores tradicionales, las bodas arregladas siguen siendo una realidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cada historia es un mundo. Algunas familias ven esto como una tradición de confianza, un proceso en el que los padres, con su experiencia, buscan a la mejor pareja para sus hijos, considerando factores que, a veces, los jóvenes, cegados por el enamoramiento, pueden pasar por alto. Esto implica una búsqueda minuciosa, a veces con la ayuda de casamenteros, que se dedican a encontrar candidatos adecuados, teniendo en cuenta factores como el estatus social, la situación económica de la familia, la educación, la religión e incluso el carácter de las personas. Es un proceso casi como una negociación, donde ambas familias analizan si esta unión es lo más beneficiosa para todos. Pero no se equivoquen, esta negociación no es un simple intercambio de bienes, sino una evaluación compleja que tiene en cuenta la compatibilidad de los valores familiares, las expectativas de vida, e incluso la reputación de cada familia. Se trata de construir una alianza que asegure la estabilidad y el bienestar de todos los involucrados. Imaginen las cenas familiares, las reuniones entre padres, los cafés a escondidas donde se evalúan las posibles opciones. La primera impresión de los candidatos cuenta, y a veces, en este primer encuentro, se decide gran parte del futuro de los jóvenes. Si todo va bien, se da un paso más, que generalmente incluye un compromiso formal. Una vez que esto sucede, la pareja se conoce más a fondo, aunque muchas veces, este contacto está supervisado por las familias. Aquí es donde se ven algunos de los matices más interesantes de las bodas arregladas en Turquía. En algunas comunidades, este periodo de conocimiento se limita a breves visitas supervisadas, con conversaciones formales y poca oportunidad para la intimidad.
En otros casos, se permite que la pareja tenga más libertad para conocerse, aunque siempre con la supervisión de los mayores. Esta diferencia depende mucho de la interpretación de las tradiciones y de los valores familiares. A menudo, la presión social juega un papel importante en esta etapa, ya que las familias suelen estar pendientes de la opinión de la comunidad y quieren evitar cualquier tipo de escándalo. No nos engañemos, a veces, este proceso puede generar mucha presión en los jóvenes, que se ven inmersos en una situación donde no siempre tienen la última palabra. Y aquí es donde empiezan a surgir las historias que, como decíamos al principio, pueden terminar en un cuento de hadas o en un dramón de aquellos. La presión sobre las mujeres, en particular, puede ser muy intensa. A menudo, se espera que sean sumisas, que acepten la elección de sus padres sin cuestionarla, y que se dediquen a la vida familiar. Esta expectativa puede llevar a sentimientos de frustración e impotencia, especialmente si la mujer tiene aspiraciones profesionales o personales que se ven truncadas por el matrimonio. Sin embargo, también es importante señalar que hay mujeres que ven el matrimonio arreglado como una forma de asegurar su futuro, una forma de acceder a una vida más estable y cómoda. Y aunque esto pueda parecernos ajeno, es crucial entender que cada persona tiene sus propias motivaciones y que no podemos juzgar sin conocer el contexto particular de cada historia. Por un lado, tenemos los casos en los que los jóvenes, aunque inicialmente se resisten a la idea de un matrimonio arreglado, terminan encontrando en su cónyuge a una persona compatible y con la que construyen una relación sólida y llena de amor. Se adaptan, se conocen, aprenden a convivir y descubren que la elección de sus familias no era tan descabellada después de todo. Estas son las historias que nos gustan, las que nos recuerdan que, a veces, el destino, o en este caso, los padres, saben lo que hacen. Y es fascinante ver cómo, a partir de un inicio tan diferente al nuestro, pueden surgir relaciones profundas y duraderas. Estas son las historias que los mayores cuentan con orgullo, como prueba de que sus tradiciones, lejos de ser arcaicas, tienen un sentido profundo y son capaces de generar felicidad. Pero estas historias de éxito no suelen ser la norma, o al menos, no son tan frecuentes como nos gustaría pensar. La falta de libertad de elección, la presión familiar, y la falta de compatibilidad entre los cónyuges, pueden ser obstáculos muy difíciles de superar. Pero no todas las historias terminan así. También existen los casos donde la falta de comunicación, la presión familiar, las diferencias irreconciliables, las expectativas frustradas o, simplemente, la falta de amor, hacen que el matrimonio se convierta en una fuente de sufrimiento. Son historias que nos duelen, que nos recuerdan que forzar las relaciones nunca es una buena idea. Hay casos donde las jóvenes, sobre todo, se ven atrapadas en matrimonios infelices, sin voz ni voto, con el peso de la tradición sobre sus hombros, sufriendo las consecuencias de una decisión que no fue suya. Estas son las historias que nos hacen cuestionar, las que nos hacen preguntarnos si vale la pena mantener ciertas costumbres a toda costa, si el bienestar individual debe ser sacrificado en nombre de la tradición. Son historias que nos enseñan que el amor, el respeto y la libertad de elección son fundamentales para construir relaciones sanas y felices. Y lamentablemente, aunque la sociedad turca ha avanzado mucho en términos de igualdad de género, todavía existen casos en los que las mujeres se ven más afectadas por estas dinámicas que los hombres. Las historias de mujeres atrapadas en matrimonios infelices son particularmente desgarradoras, ya que suelen verse obligadas a cumplir con las expectativas familiares y a sacrificar sus propias aspiraciones. En algunos casos extremos, estas situaciones pueden llevar a la violencia doméstica, el abuso emocional, y la falta de oportunidades para desarrollarse como individuos. También es importante entender que las bodas arregladas en Turquía no son todas iguales. Hay una gran diversidad dependiendo de la región, la comunidad y el nivel socioeconómico de las familias involucradas. Algunas bodas son más consensuadas que otras, algunas dejan más espacio para la voz de los jóvenes, mientras que otras son más rígidas y autoritarias. Algunas se hacen por razones estrictamente económicas, buscando un beneficio material, mientras que otras tienen como objetivo preservar valores culturales y religiosos. Es un universo complejo, con matices que a veces se nos escapan, pero que, justamente por eso, nos resultan tan interesantes. En las zonas rurales, donde la tradición tiene más peso, las bodas arregladas suelen ser más comunes y más rígidas. En estas comunidades, la cohesión social y la reputación familiar son muy importantes, y el matrimonio se considera una responsabilidad que afecta a todo el grupo. Por otro lado,
en las grandes ciudades, donde la modernidad y la globalización tienen un mayor impacto. Las bodas arregladas son menos frecuentes, aunque todavía existen en algunas familias más conservadoras. Y dentro de cada comunidad, hay diferentes grados de rigidez en la aplicación de las tradiciones, lo que hace que cada historia sea única. El papel de la mujer en todo esto es fundamental. En muchas ocasiones, son ellas quienes llevan el peso de las expectativas familiares, quienes se ven obligadas a cumplir con los deseos de sus padres, quienes tienen menos libertad de elegir su propio camino. Pero también hay mujeres que, desde una posición más fuerte, luchan por sus derechos, que se rebelan contra la tradición, que buscan su propia felicidad. Son mujeres que inspiran, que nos enseñan que el cambio es posible, que la tradición no debe ser una cárcel, sino un punto de partida. Estas son las historias que nos demuestran que, aunque el camino sea difícil, la lucha por la libertad y el amor verdadero siempre vale la pena. Cada vez más mujeres jóvenes en Turquía están accediendo a la educación y al mercado laboral, lo que les da una mayor independencia económica y les permite desafiar las normas sociales tradicionales. Estas mujeres se están convirtiendo en agentes de cambio, que luchan por sus derechos y que buscan construir relaciones basadas en el amor y el respeto, en lugar de las obligaciones familiares. Aunque este camino no es fácil, ya que se enfrentan a la resistencia de las generaciones mayores y a las presiones sociales, su lucha es fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa. Y claro, no podemos dejar de hablar del impacto que la modernidad y la globalización están teniendo en estas costumbres. Cada vez más jóvenes tienen acceso a la educación, a la información, a otras culturas, y esto está haciendo que muchos cuestionen la tradición de los matrimonios arreglados. Las redes sociales, el cine, la televisión, todos estos elementos están contribuyendo a que se abran nuevas vías, a que los jóvenes tengan más opciones, a que el amor romántico se vuelva el ideal. Sin embargo, también es importante destacar que la tradición no desaparece de un día para otro, y que aún existen muchas familias que prefieren mantener estas costumbres. Es un tira y afloja constante entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad, una lucha que se libra en el corazón de cada familia, en la mente de cada joven. Este choque entre tradición y modernidad se manifiesta de diferentes formas, desde jóvenes que eligen desafiar abiertamente las costumbres familiares hasta aquellos que tratan de encontrar un equilibrio entre los valores tradicionales y sus propias aspiraciones. En algunos casos, las familias se abren al diálogo y permiten que los jóvenes tengan más voz en la elección de sus parejas. En otros, la resistencia a cambiar es más fuerte, lo que puede generar tensiones y conflictos familiares. Es un tema lleno de contrastes, de complejidades, de matices, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias concepciones del amor, del matrimonio y de la familia. Es un viaje a través de otra cultura, una oportunidad para abrir nuestra mente, para entender otras realidades, para ser más empáticos. Y como siempre, es importante no juzgar, sino tratar de comprender las razones que llevan a estas familias a mantener estas costumbres, aunque, a veces, no estemos de acuerdo con ellas. Es una lección de humildad, una oportunidad para aprender que el mundo es mucho más diverso de lo que imaginamos y que no existe una única manera correcta de amar y de construir una familia. Nuestro propio bagaje cultural y nuestras experiencias personales nos llevan a ver el mundo a través de un filtro particular, y es fácil juzgar a otras culturas desde nuestra propia perspectiva. Sin embargo, es importante recordar que cada tradición tiene sus propias razones y que no todas las personas interpretan las cosas de la misma manera. La empatía y la apertura mental son fundamentales para comprender la complejidad de las bodas arregladas en Turquía y para evitar caer en estereotipos y juicios simplistas. Hemos recorrido un camino largo y sinuoso, hemos visto historias de todo tipo, desde el cuento de hadas hasta el dramón de telenovela, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. En resumen, las bodas arregladas en Turquía son una tradición compleja, con raíces profundas en la historia y la cultura de este país. No se trata de una práctica monolítica, sino de un universo diverso, donde cada historia es un mundo. Hemos visto cómo la presión familiar, la tradición, las expectativas sociales, pueden influir en las decisiones de los jóvenes, llevándolos a historias de amor y felicidad, pero también a situaciones de sufrimiento y frustración. Hemos visto cómo la modernidad y la globalización están transformando estas costumbres, abriendo nuevas vías para los jóvenes, pero también hemos visto cómo la tradición se resiste a desaparecer. Y lo más importante, hemos aprendido que el amor, el respeto y la libertad de elección son fundamentales para construir relaciones sanas y felices.
Es importante recordar que la historia de las bodas arregladas en Turquía es un reflejo de la lucha entre la tradición y la modernidad, entre las expectativas familiares y las aspiraciones individuales, entre la imposición y la libertad. Esta lucha es un tema universal, que se repite en muchas culturas y que nos obliga a cuestionar nuestras propias concepciones sobre el amor y el matrimonio. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje, por su curiosidad, por su tiempo. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido, y que los haya dejado pensando en este tema tan fascinante. Me encantaría saber qué opinan, qué les pareció este tema, si les gustaría que exploráramos otras tradiciones o temas culturales. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo, que los leo todos y cada uno de ellos con muchísima atención. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si aprendieron algo nuevo, si les entretuvo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para seguir descubriendo mundos juntos. Hasta la próxima, mi gente, y que tengan una semana llena de felicidad y amor. No lo olviden, la vida es una aventura, y nosotros estamos aquí para explorarla juntos.